Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Este es nuestro primer programa del ciclo 2018 y por supuesto nada mejor o quizás nada peor que comenzar con el tema que nos afecta a todos nosotros, la crisis económica. Yo me confieso por supuesto que soy lego en la materia, me gusta la economía, pero no soy economista. Yo considero que es la peor crisis del año, pero eso nos lo van a decir y además nos van a explicar con lujo de detalles dos excelentes invitados que tenemos para este primer programa. En primer término está con nosotros Alberto Castellanos. Alberto es economista, egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en gerencia de empresas, mención gerencia financiera. Además es doctor en Ciencias Económicas, es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia y además es investigador del Instituto de Investigaciones también de esa facultad. Y nos acompaña también José Manuel Guerere, economista con maestría en Gerencia Empresarial, es autor del libro titulado Gestión de un negocio lucrativo y socialmente responsable y es docente desde hace 21 años en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Comencemos en materia. Profesor Castellano, ¿considera usted que esta es la peor crisis económica que ha vivido Venezuela? Sí, efectivamente estamos viviendo una crisis bastante profunda. Ya en lo económico estamos en un proceso de depresión económica que nos lleva hace 4 años consecutivos. Ya estamos entrando al 5.º año consecutivo con caída del Producto Interno Bruto. Eso debe sumar más de 30% de caída del PIB, lo cual sin duda alguna equivale a una crisis la más profunda que hemos vivido en la época contemporánea de Venezuela, ¿no? Aunado a esto, tenemos un proceso hiperinflacionario que ya comenzamos el año pasado y que sin duda vamos a continuar este año lamentablemente, ¿no? Digo sin duda porque no se ven los correctivos, no se ve el proceso que nos va a llevar a salir de esta coyuntura, ¿no?, muy profunda que estamos viviendo. Todo esto ha llevado a que el poder de compra del venezolano cada día sea menor. En pocas palabras, lo que el venezolano puede comprar con su ingreso, sobre todo el asalariado venezolano, pues cada día es menor. Y estamos en una profunda crisis de poder de compra, o sea, ya es un colapso del salario venezolano, del salario que ganan los venezolanos, y se refleja obviamente en no tener acceso a los bienes necesarios para la alimentación, para el cuidado diario, entre otros elementos de mucha importancia para la familia venezolana. ¿Países vecinos han sufrido situaciones o cualquier naciones del mundo han sufrido situaciones parecidas? Sin duda. En Latinoamérica tuvimos procesos similares. En Argentina, al inicio de este siglo, finales del siglo pasado, inicio de este siglo, en la década de los 80 del siglo pasado en Bolivia, en los 90 en Perú y en Brasil a finales de los 90, pero si comparamos los procesos de estos países con el Venezuela es mucho más profundo, ¿no? ¿Por qué? Por la depresión económica que estamos sufriendo, que les repito, son 4 años consecutivos, los cuales suman más de 30% de caída del PIB. ¿Qué significa eso? Explíquele eso a la población que no conoce los términos económicos. Sí, normalmente medimos el acceso a bienes y servicios de los venezolanos, se mide en bolívares. Esto tiene un crecimiento obviamente natural y esto se toma en cuenta inclusive con el crecimiento de la población. Ahora, cuando este proceso de crecimiento es al contrario, es decir, decrece, estamos hablando que hay menos cantidad de bienes y servicios para las personas, para la disposición de la satisfacción de las necesidades de los venezolanos. Si estamos indicando que está cayendo acumuladamente más de 30%, hay cifras que van entre el 34 y 36%, significa que tenemos 30% menos de posibilidades de acceder a los mismos bienes que accedíamos hace 4 años. En pocas palabras, estamos empeorando la situación del venezolano en un porcentaje muy profundo. Por decir alguna cifra, países latinoamericanos similares que tuvieron crisis muy profundas, la caída del producto no pasaba del 10%. En el peor de los casos llegó al 15%. O sea que nosotros estamos duplicando la peor crisis, por ejemplo, en Latinoamérica. Y eso ya es por mucho la peor crisis, por ejemplo, que está viviendo Latinoamérica en los últimos años. En este momento, el único país que está en proceso hiperinflacionario en el mundo es el venezolano. Ya de por sí venimos de un proceso de altísima inflación acumulada en un contexto donde Latinoamérica no tenía inflaciones importantes, ¿no?
José Manuel, ¿tú crees que es la peor crisis económica que hemos vivido en Venezuela? Por supuesto, sí. Y una de las peores del mundo. Así es. Por lo que nos acotó acá el profesor Castellano. Y además de eso, que esa hiperinflación que se está generando no solamente afecta al consumidor, también está afectando al productor. Y nosotros lo notamos sobre todo en aquel generador de servicios que ya no tiene la capacidad de hacerlo. Lo vivimos en el día a día del taxista. El taxista ya prácticamente va a ser un ser en extinción. ¿Y por qué? Porque el taxista no tiene cómo mantener su familia y el vehículo al mismo tiempo. El ingreso que él pueda obtener con su trabajo diario no le permite esa satisfacción. Así como el taxista a una serie de pequeñas empresas prestadoras de servicios, la misma inflación también las lleva a no poder mantenerse y tienen que cerrar. Entonces, eso va a contribuir más aún que ese Producto Interno Bruto que menciona el profesor, que ya está bastante por el suelo, va a seguir decayendo porque el sector servicios, en vez de ser que era uno de los más generadores de Producto Interno Bruto en Venezuela, también se está contrayendo fuertemente. Yo diría que es una de las peores del mundo. Sobre todo también la afectación que nos da a nosotros, que si se quiere teníamos un nivel de vida muy aceptable en comparación con otros países. Entonces nos está dando muy fuerte ese cambio brusco que se ha dado en tan corto tiempo. Y lo más grave de todo que, bueno, lamentablemente pues se cumplió muchos de los pronósticos que nosotros habíamos dado acá en programas anteriores. Pues. Es lamentable que se haya cumplido. Nosotros quisiéramos haber sido los equivocados. Claro. Pero desde hace tiempo nosotros veníamos anunciando esto porque no existe en el momento una sola medida antiinflacionaria en este país. No hay. Y si no hay medida antiinflacionaria, tú no puedes atacar ese problema. Si tú vas al médico, el médico te debe detectar qué causa es tu problema, tu enfermedad, las causas, y sobre eso es que te va a aplicar los medicamentos, los remedios y el tratamiento, ¿cierto? Lo mismo sucede en economía. Yo debo detectar cuáles son las causas que están originando esta enfermedad que se llama inflación y sobre ella aplicar entonces correctivos. Pero si revisamos ese tratamiento, no existe absolutamente ninguno. Al contrario, todas las medidas que se están tomando son inflacionarias. Exceso de liquidez, emisión de dinero inorgánico, constantes devaluaciones, tasa de interés, especulación, porque al haber escasez hay especulación. Entonces la escasez se está extendiendo ya no solo a nivel de productos, sino a nivel de dinero, a nivel de servicios, a nivel de todos los elementos que necesitamos para el día a día y para que la economía realmente funcione. La hiperinflación pareciera que es uno de los rasgos más distintivos de esta crisis, porque lo vivimos, lo percibimos los ciudadanos en el día a día. Yo quiero que en el próximo segmento me expliquen por qué hubo como un estallido entre finales del mediados de noviembre y comienzo del 2018. ¿Qué ocurrió? ¿Qué motivó a que los precios se dispararan de tal forma que entramos ya formalmente en un proceso hiperinflacionario? Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Antes de continuar con el desarrollo de este interesante tema que nos afecta a todos por igual, quiero hacer una corrección y, por supuesto, ofrecer nuestras disculpas a los invitados, porque hay unos errorcitos en la presentación, uno de los errores involuntarios en los datos de nuestros invitados. El profesor Castellano ya es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Luz y además es director del Instituto de Investigaciones de esa facultad. Y el profesor Guerrero ya tiene 23 años de servicio en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. José Manuel, el año pasado, finales del año pasado, ocurrió una explosión en los precios. No sé, yo calculo que más o menos desde el 15 de noviembre los precios comenzaron a incrementarse de forma vertiginosa. Y por supuesto, después del 15 de diciembre,
la velocidad fue mucho mayor. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ese incremento tan veloz en los precios? Bueno, eso ocurre a raíz del sistema cambiario que nosotros tenemos. Recuérdense que en este país los ingresos se miden en bolívares, pero los precios se calculan al dólar. ¿Okay? Ese es el problema nuestro más grave. Nosotros tenemos ingresos en bolívares, pero todos los precios están dolarizados. Y no solo que están dolarizados, sino que están dolarizados a un tipo de cambio que el gobierno dice que es ficticio, que es mentira, que es el llamado dólar paralelo, ¿okay? Que si se quiere es hasta fronterizo. Resulta que ese dólar se dispara. Al dispararse ese dólar se disparan los precios. Y los ingresos no pueden alcanzar ese nivel de precio o de velocidad a que suben los precios. No lo puede alcanzar porque la actividad económica no está recibiendo tampoco suficientes ingresos para hacerlo. Acuérdate que esto viene acompañando también por una caída en el ingreso nacional producto de los precios del petróleo que ya viene arrastrándose desde hace 2 años. Entonces, además de eso, hay ciertas sanciones que se han aplicado al gobierno que ha imposibilitado acceder a financiamientos externos. Entonces, la cantidad de divisas disponibles para llegar a un mercado y mantener estable ese nivel de precio de la divisa ya no es posible. Entonces, hay un alza desmedida en el sistema de cambio de la divisa. Pero si yo soy del gobierno te digo que eso es culpa de la guerra económica, porque eso es el mercado paralelo de divisas es especulativo. Sí, pero el problema está en que ese mercado debía ser controlado por el mismo gobierno. El gobierno se lava las manos, dice que eso no existe y lo deja a la deriva. Si el gobierno asumiera su responsabilidad, dice, bueno, vamos a asumir un mercado paralelo, así como está asumiendo un DICOM. Él está asumiendo un DICOM. Bueno, asuma un mercado paralelo y él mismo, como Banco Central, publica, así como publica el tipo, dice, bueno, el mercado paralelo está esta semana en tanto, y entonces la especulación se contraería un poco. Además de que pudiera hasta ofertar él de forma más sencilla ese mercado paralelo, ¿okay? Cosa que no sucede. El mercado paralelo nuestro, porque la única posibilidad que en este momento nosotros tenemos de acceder a divisas es yéndonos a ese mercado. No hay otra posibilidad. Claro. El gobierno sí las tiene, pero nosotros no. El común de las personas no puede ir en este momento a comprar dólares en ninguna otra institución financiera o cualquier ente gubernamental, si no es acceder a un mercado paralelo, que ni siquiera está dentro del país si se quiere, sino que es controlado a nivel de frontera. Y es bastante especulativo porque allí intervienen 3 monedas. Interviene el bolívar, interviene el peso colombiano y el dólar. Se da una especie de triangulación que se utiliza también para especular, ¿correcto? Además, está la incidencia del efectivo, del dinero en efectivo. La ausencia de dinero en efectivo también ha ayudado mucho a inflar los precios, porque el precio en efectivo, ya tú lo sabes, es diferente al precio en transferencia o en tarjetas de débito, porque el comprador, el comerciante, muchos proveedores le exigen efectivo para venderle, por lo tanto él tiene que salir a comprarlo. Y lo compra mucho más y caro. lo compra muchísimo más caro. Entonces él tiene que trasladar ese costo al precio del producto que va a vender. Y por supuesto siempre lo termina pagando el consumidor final, que somos nosotros. Entonces hay una serie de factores, como te digo, que hay medidas, son medidas inflacionarias, las cuales no se han atacado. Al contrario, se han dejado pasar y se han agravado muchísimo más. Y de allí esa hiperinflación y ese estancamiento que hemos tenido en los últimos tiempos. Alberto, tú me decías antes de comenzar el programa que este es apenas el comienzo del fenómeno, del proceso hiperinflacionario. O sea, que podemos estar peor. Sin duda. Aquí hay varios elementos, ¿no? Los orígenes de todo esto es bastante complejo. Venezuela viene con un proceso de inflación persistente de los años 80, 83 específicamente, y no hemos salido de él, ¿no? O sea, allá hay un proceso coyuntural y estructural en la economía venezolana que genera inflación. Pero en los últimos años se ha observado lo que tú indicaste.
una exacerbación de la inflación. O sea, entramos en un proceso de inflación galopante bastante profundo. ¿A qué se debe esto? Sin duda, yo creo que el tipo de cambio ha afectado muchísimo, pero en este momento estamos viviendo un fenómeno que no se vivía en Venezuela. Cuando tú sacas porcentaje de incremento de los precios de los productos, te das cuenta que los precios están creciendo mucho más rápido que la cotización del dólar del mercado no oficial. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que en Venezuela obviamente no tenemos un problema de inflación por costo. La inflación en Venezuela es de origen monetario. ¿Cuál ha sido el verdadero origen de la inflación? Y en este caso de la hiperinflación. Bueno, que el gobierno está financiando el déficit público, el déficit fiscal que tiene. Es decir, el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa, incluyendo dentro del gobierno PDVSA, y para cubrir ese déficit en bolívares, lo que está haciendo es imprimiendo mayor cantidad de dinero. Me preguntarán, pero ¿cómo eso es posible si efectivamente, como dice el profesor, no hay efectivo? Ah, bueno, que básicamente el gobierno está creando es dinero por cuenta. Genera depósitos. Correcto. La gente va a sacar ese dinero y no le dan el efectivo. O sea que ya el término de impresión de dinero ya no aplica en Venezuela. No, es creación de dinero, en este caso, de forma de cuenta. O sea, te depositan la cuenta, pero tú cuando vas a sacar, obviamente no hay efectivo para respaldar esa cuenta. Y segundo, tampoco hay bienes para respaldar ese dinero. ¿Qué ocurre? Generas inflación. El proceso hiperinflacionario en Venezuela se pudo detener hasta agosto del año pasado. O sea, eso no es que no era indetenible, no, se pudo detener. Lamentablemente el gobierno nacional, el ejecutivo nacional, en vez de asumir las medidas, como muy bien lo dijo el profesor, lo que hizo fue agravarlas, es decir, en vez de controlar el gasto público, lo incrementó, en vez de controlar la emisión, en este caso, los economistas hablamos de emisión inorgánica de dinero, yo lo llamaría emisión sin respaldo, es decir, un dinero que no tiene ningún tipo de respaldo en producción o en divisa, o en oro o en cualquier tipo de respaldo colateral, sino que es dinero que no tiene, en términos nominales, crece, pero en términos reales su poder de compra cada día es menor. Ahora, ¿qué observamos? Bueno, que se exacerbó todo este proceso ya a finales del segundo trimestre y del tercer trimestre del año 2017 y en el último trimestre, con todo este proceso que vimos de incrementos del salario. Tenemos que ir a una pausa. Yo quisiera que en el próximo segmento abordáramos la posibilidad que el gobierno esté utilizando políticamente la crisis y no quiera rectificar para, por supuesto, seguir obteniendo ganancias políticas de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Perfecto. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. La crisis económica da para múltiples interpretaciones. Algunos consideran que el modelo está construido de esa forma, llevar al país a la quiebra y que la mayor parte de los venezolanos vivan a expensas de las dádivas del gobierno. Otros creen que es falta de pericia, que no saben lo que están haciendo sencillamente y nos han conducido a este desastre. Pero además hay quienes apuestan a que el gobierno aprendió a utilizar políticamente la crisis. ¿Con cuál te quedas de esas interpretaciones, Alberto? Sí, yo creo que efectivamente es el sistema económico construido por el actual gobierno, que continúa la política del gobierno del presidente Hugo Chávez, que tiene estas consecuencias. Es decir, busca minimizar la influencia que tiene el sector empresarial, el sector privado, busca definitivamente que la población tenga una dependencia mucho mayor del gobierno central, del Estado, como lo quiera denominar. Yo creo que yo hablo de gobierno central porque el Estado es un concepto más sociológico, mucho más profundo. Por lo tanto, definitivamente es un modelo, como usted lo acaba de indicar, un modelo económico que tiene como objetivo lo que estamos viviendo. O sea, no es un proceso de guerra económica como el gobierno lo ha indicado, por lo menos en los términos que el gobierno lo ha indicado. Que no creo tampoco que sea que el gobierno no sepa lo que está pasando, todo lo contrario, ellos tienen inclusive datos
que le demuestran lo que está pasando y el origen de lo que está pasando, y definitivamente es el objetivo del sistema económico que estamos viviendo actualmente, el cual nos está llevando a lo que todo lo que estamos viendo que son consecuencias. O sea que la crisis es un engranaje más en el sistema de control político que ellos quieren ejercer en Venezuela. Yo creo que la crisis es una etapa, ellos lo ven como una etapa hacia el proceso de construcción de lo que denominan socialismo del siglo XXI, ¿no? Lamentablemente, el proceso de construcción es mucho más difícil que de destrucción. Correcto. O sea, tú puedes destruir el modelo económico que existía en Venezuela, que por cierto, no era el mejor, es decir, pero era mejor que el actual. Teníamos muchos problemas, pero definitivamente no estábamos como estábamos ahora. Correcto. Esto lo que ha hecho es empeorar la situación económica, social y política en Venezuela. Y le repito, es el objetivo, destrucción de lo que tenemos, pero la parte de construcción no ha sido muy eficiente. Definitivamente no ha habido un aparataje de producción socialista, como lo ha mencionado el gobierno. Todos estos motores que siempre han mencionado, pues nunca se han puesto a funcionar, lamentablemente. Es que no hay lubricante. Hay una problemática en los motores, y sin duda, el sentido de sustentar todo esto en base a una renta petrolera, que por cierto eso es de vieja data, eso no lo inventó el actual gobierno, lo hemos continuado de gobiernos previos, de lo que la llamada Cuarta República. Yo creo que inclusive hay una continuidad, seguimos en la Cuarta República. Definitivamente no ha funcionado, o sea, el petróleo ya no da para más. Sin duda Venezuela está en una etapa postpetrolera, no hoy, sino de hace muchos años. Cuando hubo el incremento importante de los precios petroleros, creo que era el momento oportuno para tratar de sustentar el modelo de crecimiento de Venezuela en otro proceso de producción, bien sea industrial, bien sea otros medios, otros commodities, pero no seguir con el petróleo. Lamentablemente el gobierno apostó por el petróleo. Cuando caen los precios, fíjense que ahorita tenemos precios alrededor de 60, muy importante, o sea, están aumentando los precios, pero la renta petrolera no está aumentando. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Que cayó la producción. En vez de producir más petróleo, estamos produciendo mucho menos petróleo de hace, no 10 años, de hace apenas año y medio, 2 años. La producción ha caído casi 700.000 barriles. Cuestión que no oculta el gobierno. Las cifras del gobierno también indican que hay una caída en la producción. No porque quieren, porque tienen que reportar esas cifras, ¿no? Algo pasó porque hubo un proceso de inversión, tanto en la faja, o sea, apostar también a la faja parece que no fue propicio. ¿Por qué? Porque, bueno, el petróleo es pesado y está pesado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? Bueno, que se dio toda confluencia de políticas cuyo objetivo era la destrucción de la economía actual que teníamos, que, la repito, no era la mejor del mundo, con mucha problemática, pero bueno, funcionaba. O sea, era como un enfermo, una persona que estaba fumando, tenía una vida pues que no se cuidaba su salud. Esa era Venezuela, pero estaba caminando, trabajaba. Ahorita el paciente está en cama, ¿no? Está en coma inclusive. Yo creo que el mejor ejemplo sería ese, ¿no? Tenemos una economía en coma que no marcha, no reacciona, porque tenemos una intervención muy importante. O sea, hay unas personas que están decidiendo que ese paciente esté en cama. Correcto. Les conviene mantenerlo en casa. Sin duda. El carnet de la patria. Todos apostamos a que el carnet de la patria sencillamente permitió consolidar el modelo de control político, pero económicamente puede sostenerse en el tiempo el carnet de la patria, entregando bonificaciones, regalando, vendiendo a precios subsidiados cajas de alimentos. Yo pienso que no. Yo pienso que incluso el carnet de la patria nunca ha tenido ninguna esencia económica. No la puede tener, no la puede tener. La única manera que la tuviese es que estuviese pasando lo contrario de lo que dice acá el profesor Castellano. Estamos hablando de una caída en el ingreso petrolero, una economía en crisis, que ya no puede soportar este modelo. Correcto. Yo también estoy de acuerdo en este sentido. Este modelo, el modelo político que tenemos actualmente y económico, tiene toda la intención de tener esta crisis. La crisis es intencional. Pero lo ideal para ellos sería
esta crisis, pero con recursos, porque con recursos sería mucho más fácil manejarla a través de eso que estás tocando tú, que es un carnet de la patria a través de la cual yo puedo someter fácilmente a aquellas personas que me interesa, aquella población votante, un manejo clientelar, que es lo que se busca. Pero que es costoso, ¿no? Por supuesto, y que ahorita no se puede asumir. El gobierno ha intentado por varias vías obtener ingresos para eso, e incluso por ahí tenemos el último intento con la creación de la moneda virtual. La criptomoneda o criptoactivo. La criptomoneda, que bueno, no tiene muchas características. ¿Correrá el mismo camino de la canasta de moneda, che? No tiene. No vimos nunca ni una rupia, ni un yuan, ni un yen. El yuan, todavía se siguen cotizando el petróleo en yuan. De hecho, el último precio que vi anteayer, estaba en 392 yuanes el barril petrolero venezolano. $60 por allí. Entonces, sí, la gente no puede quitarse el dólar y además... No, es que la misma página del ministerio te lo dice, ¿no? Claro. Calcúlelo a esta tasa. A esta tasa. Y a la larga la idea de la entrada del yuan es convertirlo en dólares. Es más, de hecho yo pienso que esa es la intención de la criptomoneda. Al tener la criptomoneda como sistema monetario, porque no es nada financiero, sino un sistema, un método de moneda, se pueden hacer conversiones de yuan a la criptomoneda y luego convertirlos en dólares. ¿Okay? Eso pudiera ser, aun cuando aparentemente los chinos no están muy dados a las monedas virtuales, sobre todo a la Bitcoin, una de las trabas que tiene ahorita y es lo que está provocando su caída. Pero la intención es colocar una manera de valores, porque lo que estás colocando valores, pues cuando tú colocas un barril de petróleo, que lo estás prácticamente subastando, lo que estás haciendo es eso, creando una especie de valor para que yo me vea atraído a adquirir esa moneda. No como la criptomoneda tradicional, que no utiliza ningún tipo de respaldo. ¿Okay? Tenemos que irnos a la pausa. Sí. Yo quiero que en el próximo segmento abordemos si es posible una rectificación, aunque sea parcial, del gobierno, y analicemos los escasos pasos que están dando en política económica, el Petro, el nuevo DICOM, a ver si eso es factible, que logre por lo menos disminuir el impacto de la crisis económica. Yo no aspiro que la corrija, pero que por lo menos disminuya el impacto. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Ahora hablemos de lo que está haciendo el gobierno, o de lo poco que está haciendo el gobierno. Ya en segmentos anteriores ambos hicieron referencia a que el gobierno en materia inflacionaria no está haciendo nada. Más allá de las fiscalizaciones de la SUNDE, de una orden gritada en cadena nacional, de regresar a los precios de diciembre, que nadie cree que eso vaya a funcionar. Pero es posible una rectificación, aunque sea parcial, del gobierno, José Manuel. No la creo porque para mí en materia de economía las rectificaciones parciales no existen. Una rectificación parcial ante una crisis como esta, lo que te la vas a agravar mucho más. Acuérdate que la economía, uno tiene que tener una visión amplia de ella, porque la economía funciona como el cuerpo humano. Tú a veces le das un medicamento para un dolor de cabeza y entonces te quita el dolor de cabeza, pero te afecta el estómago. Correcto. Así sucede en economía, hay muchos efectos colaterales cuando tú aplicas una medida aislada. Entonces, la idea de corregir esto tiene que ser un cambio radical. Es más, yo soy de los que siempre he planteado ese cambio radical, partiendo de una creación de una nueva moneda. Yo lo mencioné aquí en este programa un tiempo atrás. Una nueva moneda que no sea, por supuesto, criptomoneda, sino una moneda real que sustituya al bolívar, porque para mí el bolívar se murió ya. Ya es irrecuperable. Ya es irrecuperable. No hay manera de hacerlo. Entonces, tendríamos que hacer una nueva moneda, un nuevo tipo de cambio, fijar un nuevo salario mínimo. Yo soy partidario de partir de cero con esta economía, radicalmente. ¿Incluyendo a PDVSA? Incluyendo a PDVSA, es más, yo soy de los que pienso que vamos a tener que fundar una nueva empresa, porque es probable que ya PDVSA la tengamos perdida. Ojalá yo sea equivocado y se pueda recuperar, pero yo creo que la podemos tener perdida por dos vías: por creencias que tiene
con otros países, con otras instituciones financieras, y además de eso por falta de mantenimiento. Entonces es probable que algunas áreas de PDVSA, como la parte de refinación, a lo mejor sea más costosa repararla que crear una nueva. Entonces todo eso habría que esperar para verlo, pero yo pienso que vamos a tener que hacer un cambio muy radical partiendo de cero. El gobierno no va a rectificar porque creo que oportunidad de rectificar la tuvo el presidente Maduro cuando asumió el cargo, claro, que tengo entendido que se lo plantearon, tal como han hecho otros modelos similares a este, caso de China, ¿verdad? Que, bueno, manteniendo su mismo sistema. Es un caso que me llama la atención, ¿no? Sí. El mismo sistema político, no hay libertad política, pero hay libertad económica y la gente vive feliz. Claro. Bueno, que ellos nunca la han tenido, pero no les llama la atención la libertad política, ¿no? ¿Por qué no puede ser lo mismo en Venezuela? Es que eso se lo plantearon al presidente Maduro, le dijeron, mira, si tú logras que la gente tenga acceso a los bienes, que haya empleo, que no haya una alta inflación, a nadie le va a importar si mandas tú, si manda Diosdado, si manda... A nadie le va a importar quién los manda. Partidos, todo el mundo se va a concentrar en vivir feliz y listo. Eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en esos países? Entonces, la oportunidad la tuvo y no la asumió. Yo pienso que desde el punto de vista de su concepción política no está en su interés hacerlo, mucho menos ahora cuya rectificación tendría que ser radical, porque una rectificación parcial en este momento no creo que exista ni que sea bien. Pero además una rectificación parcial tiene un costo político muy alto para ellos en este momento o para el que lo asuma. Sí. Ahora bien, Alberto, el Petro, el nuevo DICOM, no pudieran tomarse como medidas que tratan de corregir el problema o los problemas. Sí, creo que tratan de, digamos, buscar alternativa a, por ejemplo, las sanciones que se están aplicando desde los Estados Unidos y de Europa. ¿Por qué? Porque definitivamente no tenemos acceso a los mercados y obviamente necesitamos divisas. ¿Cómo podemos conseguir divisas? Bueno, yendo a un proceso de una moneda virtual que no tiene controles. Porque las criptomonedas no tienen ningún tipo, no tienen control centralizado, turbios, ¿no? Sin duda. Esa es otra problemática, una desventaja que tiene este tipo de monedas, que les repito, se basa en confianza, como muy bien lo dijo el profesor, pero en Venezuela no se está basando en confianza, sino que se está basando en un colateral, que por cierto es un petróleo que no se ha extraído, se sigue en el subsuelo. ¿No? Tengo entendido que viola lo establecido viola la ley de hidrocarburos, entre otros elementos, ¿no? Entonces, definitivamente creo que no son soluciones, o sea, son soluciones a la problemática que surge de un entorno que obviamente se está defendiendo no es una rectificación. Lamentablemente el nuevo DICOM tiene... Que lo dieron por muerto el 7 de septiembre, cuando el presidente anunció la canasta de moneda, ¿no? Y lo revivieron. Definitivamente tiene la misma problemática que tuvo el DICOM, el SICAD-1, el SICAD-2 y todos los sistemas que hemos tenido previamente. Quizás peor, yo creo que quizás peor. Continúa la problemática, pero obviamente empeorando. ¿Cuál es la problemática de base? Que no hay suficientes divisas. Hay un proceso de iliquidez en divisas y no hemos podido solucionar esto. O sea, ¿de dónde va a salir la oferta? Porque la demanda siempre va a existir, sobre todo porque seguimos en control cambiario. Pero tú sabes que yo leía unas declaraciones del economista Tony Bosa, que forma parte del brillante equipo de asesores económicos del gobierno que encabeza el español Alfredo Serrano Mancilla, y él decía que están apostando al retorno. Él habla de una cifra, 300.000 millones de dólares. Me imagino que está hablando también de las remesas. ¿Es factible que las remesas ayuden a alimentar el DICOM? Es factible que las remesas mejoren, digamos, lo que sería la alimentación de divisas, pero en un contexto distinto. O sea, ¿cuál es el problema ahorita? Bueno, que tenemos todavía 3 tipos de cambio. O sea, tenemos 2 tipos de cambio oficiales más el tipo de cambio no oficial, donde el tipo de cambio no oficial duplica por mucho al tipo de cambio más alto y todavía oficial. Existe el dólar de 10 bolívares. Eso para mí no tiene sentido. Ningún sentido. ¿Qué cuesta 10 bolívares en este país? Sí. Nada. Por eso pareciera el único sentido de mantener este dólar de 10 bolívares es definitivamente mantener un sistema de corrupción que existe en lo interno, ¿no? Es tanto así que el mismo gobierno está surgiendo pues, el proceso de corrupción que existe en lo interno, ¿no? Entonces no es algo oculto. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, definitivamente tenemos un control cambiario desde el año 2003. Ese control cambiario ha asfixiado todo lo que sería el acceso a las divisas.
muchos dicen, bueno, pero es que las empresas son parasitarias porque no generan divisas. Bueno, pero ¿cómo generan divisas con el tipo de cambio que tenemos actualmente oficial? Correcto. No, es muy difícil. Entonces, ¿quién es el que tiene que proveer las divisas? Bueno, quien las genera, que es el gobierno, el Estado, ¿no? Pero ¿para qué tiene que proveer las divisas? No es para las empresas, es para la compra de materias primas para la producción en lo interno. Pues se dice, no, que le vamos a dar tantas divisas a la empresa. No se las da a la empresa, se las está dando a la población venezolana, que es la que es el consumidor final. Entonces, en definitiva, no creo que vaya a haber rectificación. Yo estoy de acuerdo con el profesor, el momento de rectificación, yo lo esperaba, en lo particular, era cuando toma posesión el presidente Maduro, después de la lamentable muerte del presidente Chávez. Pues, venía un proceso de transición, creo que Maduro lo pudo haber hecho distinto, lamentablemente no lo hizo, siguió por este camino. Estoy de acuerdo con el sentido, digamos, de mantener lo económico alejado, digamos, de la parte política. O sea, tú puedes tener una línea dura en lo político, pero dejar algunos elementos de mercado, ¿no? Como lo hicieron no solamente los chinos, vietnamitas, entre otros países, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron en Venezuela? Bueno, definitivamente es una línea muy dura de interpretación de lo que denominan el socialismo del siglo XXI, la cual, le repito, de continuar todo esto, lo que va a ocurrir es que se va a agravar la situación. Vamos a dejar ese tema para el próximo segmento. Yo creo que en el próximo segmento abordemos eso. ¿Qué esperar en los próximos meses, quizás en los próximos días, y qué hacer para corregir la situación? Vamos a una última pausa. Ya regresamos. Ahora bien, ¿qué esperar en los próximos meses? De pronto hasta en los próximos días, ¿no? Porque a la misma velocidad que cambian los precios, pareciera que los hechos en Venezuela se alteran, se modifican. ¿Qué esperar en los próximos meses, Alberto? Bueno, definitivamente, lamentablemente, se va a profundizar todo el proceso de escasez, desabasto. Va a seguir el proceso hiperinflacionario, se va a hacer mucho más profundo. El acceso a bienes y servicios elementales para la población venezolana va a ser de mayor dificultad. En pocas palabras, el salario real va a caer estrepitosamente, ¿no? Le repito, estamos ante el colapso del salario, estamos en el colapso del poder de compra digamos, de los bolívares, y esto se irá profundizando pues de forma bastante... ¿Tú crees que puede paralizarse el país en los próximos días? Yo creo que la economía puede entrar en un colapso importante en este trimestre, ¿no? Espero que no sea así, pero existe esa alta probabilidad. ¿Qué significa un colapso? Bueno, definitivamente que no haya acceso a los bienes más elementales. Nosotros tenemos una situación geográfica privilegiada, y me refiero a Maracaibo, que todavía tiene acceso a bienes de importación, pero sabemos de otras ciudades, poblaciones de Venezuela, en los cuales el acceso a los bienes va a ser mucho más, es mucho más difícil. Tanto así que ya estamos viendo procesos de saqueo, y esto lamentablemente se está profundizando, a pesar de que no lo estamos propiciando, todo lo contrario, no estamos de acuerdo con este tipo de situaciones. ¿Qué hacer? Y tú nos preguntabas, y eso es una muy buena pregunta, porque el futuro, las perspectivas parecen muy negativas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Tampoco nos vamos a lanzar hacia el abismo, nos vamos. Yo creo que hay que empezar a tomar decisiones en lo individual para evitar, no el impacto de la situación, porque el impacto no lo podemos evitar, pero sí minimizarlo en lo que podamos. ¿Qué pueden hacer las personas, las familias? Sin duda tiene que empezar a construir, ya desde hace tiempo lo debe estar haciendo, un presupuesto bien ajustado, o sea, sacar de ese presupuesto todo aquello que no sea necesario, de estricta necesidad, ¿no? Segundo, es una decisión de familia, por supuesto, es muy difícil, pero hay que empezar a tomar ese tipo de decisiones. Segundo, definitivamente hay que empezar a hacerle variable el salario. O sea, el mayor impacto lo vamos a sufrir aquellos que vivimos un salario fijo. Correcto.
Entonces hay que empezar a hacer el salario flexible. ¿Cómo hacer eso? Definitivamente hay que buscar otra fuente de ingresos, otros trabajos. ¿Y si es en dólares mejor? Eso es otra cosa. Definitivamente hay que buscar una moneda fuerte. O sea, hay que buscar ganar en divisa en la medida de lo posible. Me dirán, aquí no hay posibilidades, ¿no? Sí las hay. Por ejemplo, trabajo por internet, pastime, que muchos, sobre todo los jóvenes, se están dedicando mucho a esto, entre otros elementos que pueden ser factibles de conseguir algún tipo de divisa, ¿no? En la parte empresarial, o sea, estoy hablando de personas jurídicas, también tiene que tomar sus previsiones. Es muy importante cuidar el flujo de caja, o sea, qué está entrando. Hay que cuidarlo como si fuera una señorita, como decimos acá en Maracaibo. Es importante también no tener activos en desuso, activos que pueden generar recursos. Por ejemplo, si tenemos bolívares en exceso, definitivamente lo ideal sería comprar materia primas de aquellos bienes que no sean regulados o restringidos, porque recuerden que también hay elementos de restricciones legales. Pero aquellos elementos que no estén bajo esta denominación, pues sería importante mantener inventario. ¿Por qué? Porque sabemos que el inventario se va a revalorizar en el tiempo, en cambio los bolívares van a perder valor muy rápido en el tiempo. Estos sencillos, y cuando hago sencillo no quiere decir que sean fáciles, sino que son medidas que podemos tomar que minimizan el impacto de esta situación. Dos preguntas en una. ¿Crees que es posible un colapso inminente de la economía, una paralización del país? Y además, ¿qué hacer ante la situación? Sí, el colapso ya está llegando, porque lo estamos viendo progresivamente a nivel de empresas, ¿no? El colapso significa renuncias masivas, que paraliza la producción, afecta al empresario, afecta a la generación de productos. La ausencia de servicios. Nosotros pasamos por una calle, los que afortunadamente todavía tenemos vehículos, y vemos un poco de personas en las esquinas esperando transporte público que no llega, o caminando, porque no existe transporte público, por muchas razones, ya explicamos algunas, pues no es rentable ser un transportista público ahorita. O sea, claro, si tú tienes un vehículo, el último negocio que yo haría es ese, ponerme a transportar personas. No, ni siquiera taxista, absolutamente. Si un taxista en este momento percibe diariamente 2 millones, 3 millones de bolívares diarios, todavía eso no le da para mantenerse a él y a su familia. Entonces no es negocio ser taxista, no es negocio hacer transporte público, no es negocio hacer transporte escolar. Entonces ya eso es colapso. Otra muestra del colapso es que ya nosotros entramos a un supermercado, a una panadería, y observamos ya todos esos estantes vacíos, que anteriormente, aunque sea refresco, había. ¿Te acuerdas que tú llegabas y veías por lo menos refresco? O salsa, ya no hay nada. Entonces, ¿qué puede llegar un momento en que tú salgas a la calle con tu dinero a buscar alimentos o lo que sea, y vas a llegar a tu casa con tu dinero otra vez porque no encontraste absolutamente nada? Y ese es el colapso donde vamos. Sí, sí debe haber, sí, porque como dijimos anteriormente, no hay rectificación y la economía se está ahogando ella misma en base a estas medidas antieconómicas que hay, porque como he dicho yo en varios programas, con este gobierno, con estas medidas se pudiera escribir un libro que se llama Antieconomía, porque aquí se ha hecho todo lo contrario de lo que debió haberse hecho. Es que yo creo que vamos a hacer un ejemplo de lo peor, de lo que no debemos hacer. De lo que no se debe hacer. Por eso lo llamaríamos antieconomía, la antieconomía gubernamental. ¿Qué hacer? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Castellano. Hay que buscar maneras, no es fácil, no es más fácil. Otra cosa que es muy importante es, si usted ve en este momento algo que necesita, cómprelo ya. Sí. Si tiene el dinero, cómprelo. No esperes para mañana ni dentro de un rato, sino lo viste, tienes el dinero, cómpralo inmediatamente. ¿Okay? No esperes, porque esa es una de las características de la hiperinflación, que el precio te va a variar inmediatamente, y además de eso, esto va acompañado con una escasez, que entonces cuando ya te regresas a comprarlo, ya se vendió todo. Ya, bueno, a nosotros nos está pasando eso a cada rato. Vamos a un producto, lo vimos, no lo compramos porque quizás no cargábamos en ese momento la tarjeta, no, fuimos a buscarle y cuando regresamos ya no hay. ¿Okay? Entonces, si usted puede comprar algo, hágalo ya, eso inmediatamente. Y no tenga bolívares, solamente lo estrictamente necesario. Todo lo que esté en bolívares, trate de convertirlo en activo o en divisa, nada más. Una pregunta final, nos queda un minuto más o menos de programa. ¿El bolívar es irrecuperable? ¿Murió? Sí. Yo creo que efectivamente 30 segundos. Tenemos que ir por dos vías. Y no estoy diciendo que una sea mejor que otra, pero si no, las tenemos. Una es dolarizar ya la economía,
que el problema de Venezuela es que ya ni siquiera estamos hablando de dolarización, ya los productos están más que dolarizados. Correcto. Y la otra es lo que ya el profesor mencionó, tenemos que ir a un proceso de una verdadera reforma monetaria, es decir, una nueva moneda. Tenemos que cambiar el nombre del bolívar porque el bolívar ya falleció. ¿Murió el bolívar? Sí, está muerto, es irrecuperable, yo lo planteé hace tiempo, hay que buscar una nueva moneda. Yo en lo particular no soy partidario de dolarizar, porque dolarizar significa que vamos a perder nuestra autonomía monetaria, vamos a depender de una divisa que nosotros no. Si en algún momento, por alguna casualidad, necesitamos devaluar, porque necesitamos más monedas, no lo vamos a poder hacer. Ya Ecuador y algunos países que han dolarizado han vivido esa situación, que por estar dolarizado, en un momento determinado, ese no es tu moneda y tú no puedes jugar con ella. Entonces yo soy partidario de crear una nueva y que esa nueva se lleve como debe ser. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, estimados televidentes, creo que el programa ha sido bastante didáctico. No hay noticias positivas, lamentablemente. Preparémonos para lo peor, porque en cualquier momento estamos al borde de un colapso, de la paralización del país. Y por supuesto, en este tipo de situaciones, sobre todo los sectores más vulnerables son los que van a pagar las peores consecuencias. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.